Miguel Ángel Pichetto, de visita por Córdoba, un distrito que si bien ha acompañado mucho al macrismo, le ha sonreído al macrismo, pero está pasando una situación difícil ahora con las suspensiones de las automotrices, con la recesión. Bueno, ¿cómo está viendo el panorama? Lo estamos viendo positivamente en términos de expectativas de crecer en el voto aquí en Córdoba. Si bien es cierto que hay algunas dificultades en el proceso económico, también es importante recordar que hace pocos días el Gobierno Nacional ratificó el acuerdo automotriz con Brasil en una adecuada y buena relación con Brasil, consolidando el Mercosur y ampliando este acuerdo por 10 años más. Hay dificultades en términos indudablemente hoy de cierta baja en la venta de los automóviles, pero creemos que el mercado se va a reactivar y va a volver la actividad. Lo importante es mantener el proyecto automotriz en Argentina integrado con Brasil. Y me parece que hay que mirar un poco más allá de algunas circunstancias que son cíclicas en orden a la venta anual de automóviles. El año pasado tuvo un buen nivel de ventas, el año anterior también fue muy bueno. Así que no tengo una visión tan oscura del proceso económico, hasta te diría que soy optimista, porque aquí en Córdoba también se visualiza un crecimiento muy fuerte de toda la actividad ligada a la ganadería y al crecimiento también de la actividad del frigorífico. El frigorífico como dador de trabajo. Hay frigoríficos de familias cordobesas importantes que están trabajando, hay alguno que está muy próximo a abrirse y me parece que eso abre un mercado muy potente con China. Hace poco estuvo en Río Segundo, en el momento mismo que la planta frigorífica de esa ciudad, una familia cordobesa histórica dedicada a la carne, estaba exportando por primera vez a China carne con hueso. Entonces, hay datos diversos en la economía, pero me parece que el camino es el camino que ha trazado el presidente de apertura, fundamentalmente de tener mercados internacionales para poder colocar nuestra producción, el acuerdo con la Unión Europea, con Brasil. Me parece que por ahí va el eje de la posibilidad también de crecer en el mercado interno. Se han repartido la campaña con el presidente, este es un distrito donde el presidente ha venido mucho, pero usted viene en calidad, obviamente, de candidato de vicepresidente, también viene buscando un poco el voto peronista, el voto schiarettista. ¿Cómo va a estar? Bueno, vengo buscando el voto de la ciudadanía, que no tiene color cuando vota en una elección general para presidente. Por supuesto que hay votos identificados con una propuesta, pero hay un voto republicano del peronismo aquí en Córdoba. Hay un voto que cree en la democracia, en valores, cree en la gobernabilidad. Lo conozco profundamente al gobernador Schiaretti, lo respeto como figura política, como gobernador, y nosotros no venimos a apretarlo al gobernador. Hay una diferencia en el estilo con el candidato del Frente con Todos, que le vino a decir que podía prescindir de él en el proceso electoral del mes de octubre de este año, para su candidatura a presidencia. Nosotros creemos que Schiaretti es importante para la construcción de un país, de un proyecto nacional y de una Córdoba integrada a la Argentina. La experiencia de Córdoba con el kirchnerismo ha sido realmente muy mala, muy mala. Sin embargo, la mayoría de los intendentes o del movimiento peronista de Córdoba se ha pronunciado a favor del candidato Fernández. No tantos. Ha habido un número de intendentes. Córdoba tiene muchos intendentes y muchos se han mantenido en la línea de la boleta corta que ha marcado el gobernador de Córdoba. ¿Todavía creen dar vuelta o poder dar vuelta a la elección? Absolutamente, está ocurriendo. Lo que ocurre es que hay analistas políticos que creen que una elección es una cuestión matemática. Creen que se va a repetir como un calco la elección de la primaria y me parece que están equivocados. Octubre 27 es otra elección. En las PASO se eligieron candidatos. Esto no quiere decir que yo menoscabe el resultado. Lo que quiero decir es que la lógica de la elección es una confrontación de ideas, de propuestas, de modelo de país, de integración al mundo, de qué hacemos desde el punto de vista de nuestras relaciones internacionales, si mantenemos las que trazó el presidente Macri o volvemos al espíritu bolivariano, a esa vieja rémora de los
gobiernos de izquierda latinoamericanos que estuvieron vigentes la década anterior. Y me parece que el camino es muy claro en este sentido. Hay que mantener vínculos con el mundo, con Estados Unidos, con Brasil, con Europa. Me parece que este es el eje en donde debe estar Argentina, ¿no? Esto es lo que se va a discutir economía, contenidos, propuestas, cómo crecemos. A mí me parece que va a ser muy interesante los dos debates que se van a hacer en Santa Fe y en Buenos Aires, en las universidades, que van a ser televisados al país. Y hasta ahora, digamos también que la propuesta de Fernández ha sido muy elemental, Usted tiene... muy precaria en términos de ideas, ¿no? Bueno, justamente con respecto a eso, usted ha criticado el plan que presentó Fernández hace poco, Argentina contra el hambre, e incluso habló... Yo critico la demagogia del hambre y la apología del hambre. Yo digo que hay que trabajar con todos los instrumentos posibles para combatir ese tipo de situaciones de indefensión de algunas familias en la Argentina. Pero me parece que construir el relato del hambre, de la hambruna en la Argentina, me parece que es equivocado. La Argentina tenía ley de emergencia social, el Congreso había votado la ley de donación de alimentos, este es un tema de agenda del Congreso. Me parece que no había que sobreactuar con este tema, porque una cosa es la emergencia social que ya estaba dictada, que tenía el Estado argentino, el gobierno argentino, las herramientas para abordar también la cuestión alimentaria, y otra cosa es una declaración de que aquí hay hambre famélica en la Argentina, donde el mundo nos mira azorados porque... Bueno, pero los números del mismo INDEC han dado que ha aumentado la pobreza. No. A ver, índices de hambre no hay, el INDEC no registra eso. No, el aumento de la pobreza. El aumento de la pobreza ha sido de 4 o 5 puntos. La estructura de la pobreza en la Argentina en los últimos 20 años ha estado girando en el 30. En el año 2001 fue casi 39, 40. En el peor momento de la caída del gobierno de la Rúa estuvo cerca de 40. Hoy está en 34, 35, depende de la medición. El INDEC debe haber medido eso. Todavía no salieron los números del semestre digamos, que es después de las PASO, ¿no? Pero van a estar ahí. Supongamos que está ahí, pudo haber crecido 4 o 5 puntos. Es preocupante. Es preocupante que haya sectores que estén en el marco de la pobreza y en el umbral, digamos, de la subsistencia, pero también es cierto que Argentina viene lidiando con este tema y la manera de salir de este tema no es el relato y la apología de la pobreza, sino es qué hacemos, cómo construimos una cultura nuevamente en la Argentina del trabajo que nos permita salir del esquema de la subsistencia social y de los planes, que por supuesto los planes están en la línea debajo de la pobreza, porque son planes y son de asistencialismo. Entonces lo único que puede cambiar la vida de un hombre es el trabajo, y esto me parece que hay que volver a reconstruir la mente de que no podemos seguir sosteniendo planes indefinidamente en la Argentina, que se mantengan para siempre, sino que lo que hay que reconstruir es una actitud de la persona de salir a buscar trabajo. Y por supuesto que el Estado tiene que alivianar la presión impositiva sobre los actores del trabajo, sobre las pymes, sobre las empresas, sobre el comercio, porque si la carga es tremenda para sostener el espacio del asistencialismo, el empresario, el comerciante, la pyme no puede tomar un empleado, porque se va todo en impuestos. La carga y el gravamen impositivo del mundo del trabajo en la Argentina es muy alto. Entonces, más que el paradigma de la pobreza, que en este momento está de moda en la Argentina, y que lo recitan la iglesia, sectores de la oposición, que ahora le incorporaron el concepto de hambre, de hambruna, digamos. El concepto de hambre significa que hay gente que no come y que se puede morir de hambre. Es un concepto altamente dramático. Bueno, con respecto a eso tuvo expresiones usted diciendo que si un chico se moría de hambre, había una madre desaprensiva, digamos. Eso lo dijo usted. Yo lo que digo, bueno, se lo explico. No es culpabilizar a la persona que está en la situación de pobreza. Se lo explico. Porque lo que ocurre con los reportajes y con las cosas que uno dice, y mucho más en campaña electoral, cuando se trata también de descalificar algunas expresiones, es que las mismas se toman recortadas y después se repiten en las redes y las utilizan para tratar de difamar, de decir qué desaprensivo es este personaje, qué inhumano, es pobre.
la verdad que es un tipo malévolo. Lo que dije es que el Estado argentino, la nación argentina, el gobierno argentino, tiene un asistencialismo fenomenal en planes, en AUH, en ayuda a la niñez, en planes de las provincias y en planes municipales. ¿Qué quiero decir? Si hay algún niño que tiene problemas de alimentación, indudablemente la madre puede asistir al gobierno de la provincia, al Ministerio de Acción Social del municipio y también recibir los planes AUH y planes que el gobierno otorga. Lo que quiero decir es que difícilmente, y sería importante poder focalizar este tipo de situaciones, porque si se las focaliza y se las individualiza, hay que ir a asistirla rápidamente. Puede encontrarse alguna madre desaprensiva que el chico tenga problemas de alimentación, pero indudablemente hay un Estado atento, presente, que ayuda, que trata de superar estas dificultades. A eso me refería y no a la visión inhumana y a culpabilizar a la madre. Hay mucha, digamos, hay mucha mala fe también en la estructura de la comunicación y cómo hoy se recortan frases parciales en las redes. Bueno, justamente con respecto a eso, recién decíamos, se reparten con el presidente territorialmente la campaña, pero también en cuanto a las temáticas. Y digo, usted ha sido muy crítico, habló de dinamitar los búnkeres de las villas, habló de... bueno, ha tenido conceptos con respecto a los inmigrantes. Digo, a ver, ¿es una estrategia de campaña, es su pensamiento, no, Pichetto? Ha sido siempre un pensamiento ligado a la protección de los argentinos y de la seguridad del país. Primero los argentinos y la defensa del interés nacional. Y la seguridad es un tema que aparece como un farol rojo en todos los reclamos de la sociedad argentina. Hay almas muy buenas y muy bellas que toleran el narcotráfico. Una de ellas ha sido el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor Kicillof, que ha dicho que la pobreza justifica que la gente pueda entrar en el narcotráfico. Un verdadero disparate. Yo lo que he sostenido, y esto también lo hacía el gobierno anterior con Sergio Berni, en diversos operativos en Rosario, es que los búnkeres que tienen las villas, que son búnkeres de ladrillo, de construcción de hormigón, cuando se entra y se detienen las bandas, hay que dinamitar los búnkeres, porque adentro del búnker está el mayorista que vende la droga. Y me referí puntualmente, y vuelvo al concepto de recortar las expresiones, yo me estaba refiriendo en una charla que di frente a estudiantes de periodismo en la editorial Perfil, venía relatando un hecho aberrante que habían visto todos los argentinos, que era la filmación en la Villa 1114, a través de un dron, de cómo había una cola de distribuidores, dealers, que iba a comprar marihuana a un búnker y cómo había otra cola que iba a comprar cocaína a otro búnker. Las bandas estaban repartidas. Pero en su discurso, Pichetto, ¿no se criminaliza a los inmigrantes? Pero yo no estoy hablando de los inmigrantes, estoy hablando de los inmigrantes que delinquen. ¿Usted es tolerante con la delincuencia? Si viene un ciudadano extranjero y viene a trabajar, bienvenido. Bienvenido, si no hay ningún tipo de límites en Argentina. Acaban de ingresar 180.000 venezolanos, que están todos trabajando, y mientras trabaje, la Argentina es un país que recibe a los inmigrantes, es abierto. Mis abuelos eran italianos y vinieron al país a trabajar, y los recibió un país también que tiene en su preámbulo, en su constitución, una mirada de apertura. Ahora, lo que hay que analizar es si se puede tener tolerancia con extranjeros que cometen delitos graves en el país, que ingresan al país amparados en esta mirada abierta de la Argentina generosa que los recibe, los acoge para que puedan trabajar, forjar un destino, y terminan delinquiendo, vendiendo droga en las villas, vendiendo, robando, rompiendo puertas, porque hay determinados tipos de delitos que hacen estas personas. Entonces, ¿qué digo yo ahí? Se ha roto el pacto de convivencia, y hoy los instrumentos que tiene la ley argentina permiten que si un extranjero ha cometido un delito grave, cumple la condena y después procede la expulsión del país. No tiene por qué continuar en la Argentina, y no estoy criminalizando a los inmigrantes. El inmigrante que viene a trabajar, no hay ningún tipo de problema. Lo que ocurre es que, bueno, ¿sabe qué pasa?
La visión, y mucho periodismo tiene esta visión también, es una visión que condena al país a soportarlo todo, a convivir con delincuentes, a tolerar que vengan al país y vengan a delinquir. Y esa mirada es una mirada autodestructiva. Claro, le preguntaba en sentido de que cuando se dice vengan a delinquir, no solamente los inmigrantes, o hay inmigrantes delinquiendo, también hay locales, digo, pero se focaliza en ellos. Pero por supuesto, a eso me refiero. Por supuesto, lo que pasa es que a un local, a un nacional, si comete un delito hay que condenarlo, ahora no se lo puede expulsar del país. Un inmigrante que ha venido al país con determinadas reglas a cumplir las normas y los marcos de convivencia en un país que es extraño y que los recibe de buena fe, debe cumplir con las normas. Si no las cumple, al final de la condena tiene que irse de la Argentina. Esto me parece que es importante. Cualquier país medianamente estructurado hace la defensa de sus intereses, de su país, de que el país no se contamine de delincuentes extranjeros que delinquen impunemente y se quedan delinquiendo. Esto me parece que es hasta, amigo, hasta de sentido común. El presidente Macri, una última, Pichetto. El presidente Macri al inicio de su gestión dijo: quiero ser evaluado por cómo resuelvo la inflación y la pobreza. Bueno, a veces ¿cómo lo evalúa usted después de 4 años? Que hizo el intento y que tuvo dificultades y que recibió una herencia muy compleja, que tal vez su principal error, que además lo analiza él también con autocrítica, es no haberla expresado, formulado, explicado a los argentinos. El problema fue que no se le explicó a los argentinos cómo estaba la situación de la Argentina y indudablemente no pudo resolver estos problemas que son estructurales. Argentina es un país emergente, en vías de desarrollo, que no ha logrado consolidar un proceso industrial. Córdoba, que es un país, y es una provincia, casi podría decir un país en términos de la estructura, de pensamiento, cultura, fábricas, tiene dificultades también. Y es una provincia potente, es una provincia económicamente potente. Pero los índices, dan mayor inflación y mayor pobreza, por eso le pregunto cómo lo evalúa. Sí, yo lo evalúo como que hizo un esfuerzo para tratar de ordenar la economía, las variables de la economía, el déficit que tenía en la Argentina, y a partir de ahora indudablemente hay que proyectar una mirada ligada al crecimiento y al empleo. Esta es mi evaluación. Yo no le voy a poner un número al presidente, que lo ponga la sociedad cuando vote el 27 de octubre.